Aunque han pasado 20 años desde su estreno en abril de 2001, la audiencia siempre disfruta de esta producción cada vez que está disponible. Ganadora de múltiples premios, el dramático narra la historia de Pedro Corral Tavera, un mujeriego empedernido que se muda a Bogotá después de escapar de su pueblo por un problema de faldas. Cuando llega a la capital Colombia, conoce a Paula Dávila y se convierte en su chofer y confidente. Desde que la vio, fue amor a primera vista e intenta conquistarla, pero cada vez que tiene la oportunidad de coquetear con otras chicas, lo hace. Cabe destacar que esta historia fue escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, mientras que la dirección estuvo a cargo de Juan Carlos Villamizar. Miguel Baroni, Pedro Corral Tavera. Gracias a su protagónico en Pedro el Escamoso, alcanzó su máxima popularidad en Colombia, además de formar parte de grandes producciones como Las Juanas y los Cuervos. Fue merecedor de varios premios, entre los que destacan un TV y novelas como Mejor Actor y un Mara de Oro. Sandra Reyes, Paula Pacheco. Su carrera en la actuación comenzó en la serie Clase Aparte en 1994 y luego actuó en La Mujer del Presidente en 1997. Su participación en El Cartel de Sapos, Tres Milagros, Contra el Tiempo, Cuando Vivas Conmigo, Paraíso Travel y Enfermeras también son recordadas. Javier Gómez, César Luis Freidel. El guapo argentino trabajó recientemente en Luis Miguel, la serie, y El Dragón, ambas producciones mexicanas. Andrea Guzmán, Yadira Pacheco. Desde su aparición en Pedro el Escamoso, ha trabajado en varios proyectos de cine, teatro y televisión. Su actuación más reciente fue en la serie El General Naranjo. Marcela Mar, Mayeli Pacheco, participó en proyectos como Operación Jaque, Infiltrados, Mujeres Asesinas, Demente Criminal y El Chapo. Alina Lozano, Nidia Pacheco. Quería estudiar administración hotelera, pero luego se retiró porque se sentía desubicada. Sus primeros pasos en la actuación fue en el teatro, con el monólogo Bodas de Perla. Desde entonces ha formado parte de reconocidas producciones como Los Canarios y A Corazón Abierto. Enrique Carriazo, Lorenzo de la Espriella. Luego de su personaje en Pedro el Escamoso, protagonizó el largometraje Te Busco, en compañía de Andrea Guzmán y Robinson Díaz. Álvaro Bayona, Pastor Gaitán. Su participación en Pedro Escamoso sumó un éxito más a su impecable carrera como actor. Desde 1990 ha trabajado en conocidas producciones de éxito internacional. Su actuación más reciente fue como Carlos Palacios en la serie Bolívar, una lucha admirable. Jairo Camargo, Alirio Perafán. En los últimos 4 años ha figurado en El Comandante, La Ley del Corazón, Con Olor a Azucena y El Juicio del Conde. Fernando Arevalo, Gustavo Angarita, La Niña, La Nocturna, Paraíso Travel y La Ley del Corazón 2 han sido sus últimos trabajos en televisión. Carlos Cajú, Pedrito Coral. Con tan solo 8 años de edad, hizo su debut en Pedro el Escamoso. Después de terminar con las grabaciones de la telenovela, continuó con sus estudios académicos. Luego retomó su carrera y actuó en producciones como A Corazón Abierto, Los Canarios y La Niña. Diego Ramos, Sandro Biliesi. Cuando decidió ser actor, tuvo algunos inconvenientes con sus familiares. Ellos querían que fuera médico. Su primer protagónico fue gracias al productor Alejandro Rumay, con quien trabajó en Ricos y Famosos en 1997. Después se unió a Verano del 89 y Muñeca Brava. Juan Carlos Arango, Enrique Bueno Lindo. Ha actuado en La Viuda Negra 2, Pambelé, Garzón Vive, Descontrol, Un Bandido Rado, El General Naranjo y Operación Pacífico, por solo nombrar algunas de las telenovelas. Alessandra Restrepo, Marlene Chávez. En sus inicios actuó en Deseos y Mi Barrio, 2 series de la desaparecida programadora Do Recreativa TV. Aurelena Prada, Mónica Ferreira. A lo largo de su carrera ha participado en Las Muñecas de la Mafia, Confidencial, 5 Viudas Sueltas, Mentiras Perfectas y Esmeralda.
Déjame en los comentarios qué te parecen los actores de Pedro el Escamoso. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video.